En el Oblast de Odessa, los misiles rusos no solo destruyen infraestructura, sino también la narrativa de invulnerabilidad que la OTAN intenta sostener. Cada explosión fue como una bofetada a la arrogancia estratégica occidental. La defensa aérea ucraniana una vez más se mostró como un castillo de arena ante la marea rusa. Junto con Ivette, les invito a ver los detalles en el siguiente video. Los buques OTAN no esperaban un recibimiento colosal. Llegaron con regalos turcos y cuando empezó la descarga en Odessa y Chornomorsk, los legendarios Gerán y Kaliber rusos cerraron la trampa con precisión. La alerta antiaérea se prolongó durante horas y varios drones alcanzaron sus objetivos. Según el proyecto militar War-Gonzo, testigos hablaron de una potente detonación como no se había sentido en mucho tiempo. Los almacenes, muelles y contenedores ardieron sin ceremonia. El golpe fue directo al corazón logístico de la OTAN. ¿Qué pasó realmente? Pues Margarita, un golpe de fuertes consecuencias, como siempre, últimamente, desde marzo para acá, Rusia ha venido atacando duro. No ha parado. Ajá. No ha parado, así es, Ivette. Y mira, antes de adentrarnos en ese tema del golpe ese demoledor de Rusia en Odessa, reflejo, por supuesto, de eso que tú estás diciendo, de la ofensiva masiva, calculada, devastadora que ya está impulsando. Veamos el contexto actual del conflicto. Mira, en las últimas horas, Rusia ha intensificado su ofensiva militar, pero como respuesta directa a las amenazas de Zelensky, que anda, como tú sabes, y ves, con bravuconadas por todas partes, y en respuesta también a los recientes ataques que perpetró Kiev contra infraestructuras civiles rusas. Así que en este ir y venir de golpe contra golpe, durante la noche del viernes, las fuerzas rusas lanzaron una serie de ataques aéreos muy precisos que impactaron múltiples objetivos estratégicos ahí en Ucrania, incluida, según dicen, instalaciones energéticas que son clave. Y esa escalada lo que refleja es una postura muy firme por parte del Kremlin frente a lo que considera que son provocaciones del ejército y del gobierno de Zelensky. En medio de una guerra, Ivette, que ya se libra tanto en el terreno militar como en el discursivo a escala internacional. Porque en este marco que el presidente Putin declaró que Ucrania está retrocediendo a lo largo de toda la línea de contacto, ahí Putin acusó a Kiev de atacar objetivos completamente pacíficos, con el fin de impresionar a sus aliados occidentales, porque es lo que yo te digo, el hombre está actuando, el Zelensky, bravuconadas y todas las exageraciones que tú te puedas imaginar, pero para demostrarle a sus amigotes que él puede y que necesita que le manden más armas de alto calibre, de largo alcance, y eso es lo que explica que mientras el ejército ruso avanza en el frente, pues Moscú refuerza la narrativa de defensa frente a lo que percibe como una agresión respaldada por la OTAN. Así que en este conflicto, como tú ves, se intensifica y cada movimiento militar lo que parece es que está acompañado por una batalla simbólica en el control del relato global. Y en el escenario geopolítico, la tensión también se refleja entre las potencias. Y la cosa está en el punto de ebullición, porque fíjate que sobre todo a partir de la reacción, yo te diría, poco amistosa de Donald Trump de pasarse al bando de los adversarios ahora de Rusia, al punto de estar evaluando el envío de esos misiles Tomahawk a Ucrania. Un gesto que analizamos hace unas breves horas acá, un gesto que la OTAN respalda como parte de esa estrategia que tienen ellos para reforzar la capacidad ofensiva de Kiev y complacer a este chico que aparece en las imágenes, que no se cansa de lloriquear y de pedir y de pasar la gorra, y si no, ya no pide, sino exige.
Entonces, aparte de todo eso, Ivette, esta decisión, por suerte está en proceso todavía la decisión de mandar o no los Tomahawk, permitiría a Ucrania, imagínate tú, atacar en profundidad dentro del territorio ruso. Y eso lo que ha provocado ya es una oleada de advertencias enorme por parte de Moscú, que considera que esa medida es una violación de sus líneas rojas y una provocación directa. Lo ha dicho de mil maneras. No sé si lo tienen en cuenta, pero mientras tanto, ¿qué crees que está pasando por otro lado? Bueno, la OTAN sigue buscando comprometer a sus aliados para intentar frenar la influencia rusa en Europa del Este, aunque esta escalada armamentista podría desencadenar consecuencias imprevisibles en el equilibrio ya global, porque tú sabes que la guerra ya no se libra solamente en campos de batalla, Ivette, es también en los despachos diplomáticos, donde cada misil comprometido es una amenaza que resuena como un trueno en el horizonte de la paz. Así que esa obsesión que tiene la OTAN por castigar a Rusia ha terminado por convertirse en una pintura trágica digna de Avisavsky, un lienzo de fuego, humo y derrota. Y después voy a explicar quién es este personaje, porque es realmente muy conocido en Europa y por supuesto que sería de interés también para nosotros. Adelante. Pues Margarita, estos ataques están cada día pues más fuertes, más contundentes por parte de Rusia. Zelensky, en su ánimo de amedrentar a Rusia, amenazó de una manera grosera, además como él está acostumbrado a hacer, con que ellos tendrían que esconderse en los sótanos del Kremlin y quién sabe en dónde más, porque iban a atacar sí o sí con los misiles que les iban a entregar los estadounidenses. Él ya dio por hecho que esa opción está sobre la mesa y que la va a recibir. Donald Trump, pues tú sabes lo imprudente que ha sido, que entre otras cosas le costó el Nobel, Margarita, porque palabras de Zelensky que además calificaron desde el Kremlin como estúpidas, fue que Zelensky habría dicho que podría presionar para que le dieran el Nobel a Trump si le entregaba los misiles. Entonces, habráse visto semejante absurdez que se negocia un premio Nobel de paz a punta de misiles Tomahawk contra Rusia. Esto ya se pasa pues de toda lógica, pero ocurre tremendamente en un escenario tan, pues, que es absurdo, ¿no? Sin embargo, pues ya Zelensky nos tiene acostumbrados a todos nosotros a este tipo de acciones. Salió... Perdón, Ivette, antes de que continúes y para que no nos quede ese tema que es de tanta actualidad y que tiene a medio mundo indignado, que es la entrega del Premio Nobel de la Paz a una persona que ha sido una opositora ultraderechista venezolana, María Corina Machado, que según analistas y prestigiosas figuras del mundo de la política, de la intelectualidad y de todas partes, lo consideran como una nueva señal de la degradación del Premio Nobel de la Paz. Porque nueva señal porque se le entrega a esta, pero porque se le había entregado antes a quienes no lo merecían también. Entonces, le llama la atención lo que dijo Ignacio Ramonet, que tú sabes que es el director de una publicación muy importante. Él dijo que otorgar el Premio Nobel de la Paz a quien ha promovido invasiones militares, golpes de Estado, guarimbas y guerras es la confirmación del desorden moral del mundo. Y dijo en una sola frase: triste Nobel putrefacto. Eso sentenció Ramonet. Así es que, el mundo está que arde con ese tema.
Yo no sé qué visión, qué clase de análisis fue el que hicieron. Dejaron a Donald Trump, que ha hecho esfuerzos de todas maneras, aunque no consiguió concretar nada, ha hecho esfuerzos. Incluso Vladimir Putin lo reconoció con cierto escepticismo con respecto a la entrega del premio, pero dijo que el hombre ha hecho su esfuerzo sincero por tratar de resolver esos conflictos con Ucrania, que avanzó un poco con lo de Israel por allá, pero no se lo dieron. Así que la Casa Blanca está que revientan porque Donald Trump no recibió el Nobel de la Paz. Bueno, te dejo y retomamos el tema. No, Perdón. tranquila, es apenas lógico y apenas oportuno, Margarita. De la Sí. misma Casa Blanca se pronunciaron, teniendo en cuenta que María Corina siempre ha sido fan de Trump, pues... Por eso más le duele ahora. Fue una claro, puñalada trapera. de la misma Casa Blanca se pronunciaron y dijeron que el Nobel estaba priorizando la política por La encima política. de la paz. Y eso pues ya es mucho decir porque pues sí, tienen razón. Lamentablemente Vladimir Putin también se pronunció y dijo que Donald Trump tendría las mismas oportunidades y era más justo que esta persona, pero que él no era nadie para influir en las decisiones Claro. del comité, como tú bien lo acabas de mencionar. Sin embargo, Margarita, pues como te digo, Zelensky ayudó mucho en esa gestión ante esta narrativa y obviamente hay una incoherencia súper importante cuando se ve que desde Estados Unidos se procura el envío de misiles y de seguir instigando pues a la OTAN para que actúe en contra de Rusia. Y pues esto no es lógico para nada, tampoco el desplegar fuerzas militares en el Caribe, que entre otras cosas, tanto Cuba como Venezuela son socios de Rusia, ¿no? Eso no lo podemos negar. De hecho, ayer hablamos precisamente de la alianza que tiene Cuba, que ha fortalecido últimamente, y Venezuela, pues también recientemente ratificó los acuerdos que se hicieron en junio en Moscú, cuando estuvo Nicolás Maduro allá, y también acuerdos que ya venían previamente. Entonces, pues es una situación bastante complicada la que se presenta hoy en día. Y adicionalmente, Margarita, la Unión Europea, los países de la OTAN siguen en la misma línea de que entonces ahora van a derribar los aviones como si nada, los aviones rusos. La cosa está cada vez más compleja. Putin les acaba de decir, oigan, dedíquense a lo suyo, no nos molesten a nosotros, pero la OTAN sigue con la misma idea de que hay que atacar a Rusia como de lugar. Ellos están dispuestos de todo a todo con pues, a generar una escalada. Esto ya no es algo que se pueda decir no va a pasar. Claro que puede pasar. Estamos en un punto en el que los países de la Unión Europea están muy mal económicamente, están necesitando de manera desesperada generar un conflicto mayor, sí, porque eso les permitiría distraer a la población, obviamente, de todos los temas profundos estructurales de cada país y dedicarse al tema de la guerra porque los estarían defendiendo, ¿no? Ustedes pagan, ustedes siguen pagando, sus impuestos se van para Ucrania, sus impuestos se van para la guerra, no hay problema. Nosotros nos seguimos llenando el bolsillo con las negociaciones en armamento, pero los estamos salvando del malo. Que constancia de que los estamos salvando de Rusia. Eso es más o menos el panorama y es lamentable, Margarita, personajes como estos, como Rute, que cada vez más alienta precisamente. Oye, llama la atención los barcos que llegaron a Odessa y que fueron derribados por los drones rusos, venían con armamento y bueno, de Turquía, ¿no? Turquía es país OTAN,
pero como siempre el señor Erdogan tan querido, ¿no? Él nunca, uno nunca Bueno, puede confiar en él, por Dios. sí, Un día se dice amigo de Putin y otro día le clava el cuchillo de sí, una manera él impresionante. es, él es un poco ambivalente y seguramente tú te estarás preguntando, como muchos, Ivette, ¿qué significa esa expresión de barcos de la OTAN cargados de promesas turcas? Bueno, en principio es una metáfora con pinceladas de ironía y crítica geopolítica, pero en este caso se refiere a los buques esos que tú mencionas ahí, que según informes transportaban ayuda militar desde Turquía hacia Ucrania. ¿Como parte de qué? Bueno, de ese respaldo logístico que la OTAN y sus aliados brindan a Kiev en el conflicto este con Rusia. Entonces, las promesas turcas aluden precisamente a ese cargamento que se componía de armamento, de municiones, de tecnología, todo eso que simboliza el compromiso de Turquía y de nuestro amigo Erdogan con la causa ucraniana, en sintonía con los intereses de la Alianza Atlántica, no de Moscú, aclaremos. ¿No? Sin embargo, al decir que esas promesas quedaron reducidas a polvo, ahí se está confirmando el fracaso de esa ayuda frente a la ofensiva rusa, porque fíjate que hay reportes, Iber, de que la noche del 9 de octubre se convirtió en un capítulo oscuro para la infraestructura portuaria de Ucrania, porque los misiles esos Herán y Caliber cayeron sobre Odessa y Chornomorsk, que es una ciudad portuaria ubicada ahí en el suroeste de Ucrania, dentro del Oblast de Odessa, que tiene unos 50.000 habitantes aproximadamente. Bueno, pues ahí, ese lugar dicen que quedó cubierto por incendios de ruina y una estela de impotencia tremenda. La defensa aérea ucraniana una vez más se mostró como un castillo de arena frente a la marea rusa. No sé si no calcularon que eso les podía pasar. Y según las fuentes, eso ocurrió porque los misiles rusos interceptaron esos barcos en ese puerto de Chornomorsk y destruyeron el cargamento antes de que pudiera ser utilizado. Así que lo que se presentó como un gesto de apoyo se terminó convirtiendo en una escena de derrota, porque por eso esa frase que encierra la idea de que las intenciones diplomáticas y estratégicas, por muy bien armadas que lleguen, Ivette, pueden desvanecerse en segundos ante una respuesta militar eficaz como la que planificaron ahí los rusos. Los regalos turcos, eso entregado con tanto entusiasmo por la OTAN, ya tuviste, fueron reducidos a polvo antes de tocar tierra firme. Y la descarga había apenas empezado cuando aparecieron los misiles rusos, irrumpieron allí en el escenario, y dicen que aquello se describió por los lugareños, sobre todo como una detonación sin precedentes, un eco que dicen que estremeció los muelles, como un recordatorio de que la guerra no perdona los errores logísticos. Y eso probablemente fue lo que ocurrió ahí, en el Oblast de Odessa. Es verdad, Margarita, pues errores se están cometiendo día con día. Zelensky Sí, continúa con su narrativa y con su descuido también, porque no lo podemos nombrar de otra manera. Son cada vez más errores, yo diría, tanto de táctica como de estrategia, porque, por ejemplo, hubo movimientos que él exigió que se dejaran desprotegidas ciertas áreas para proteger otras. Eso no se puede hacer, y menos en estos momentos, ¿no? Donde la situación cada día más es aterradora para todos. Sigue buscando el hecho de que le den más armamento, de que le den más municiones, pese a las constantes denuncias de que no, o sea, por un lado hay países que ya no están muy dispuestos a seguirlo financiando o a seguirlo apoyando. Sin embargo,
países como Reino Unido, por ejemplo, siguen en la idea de entregarle más municiones, más armamento y más financiación a costa de los activos rusos. Algo que les puede salir costoso a largo plazo porque Vladimir Putin ya habló respecto a esto con una maniobra financiera bien interesante y es hacer como una especie de bloqueo de las empresas que todavía están en territorio ruso, empresas occidentales que están en territorio ruso y que afectaría considerablemente el funcionamiento. Así que él dice, ustedes tienen armas financieras contra Rusia, yo también tengo las mías, básicamente. O sea, no sería tan fácil el tema de los activos, pero sigue sobre la mesa, eso es indiscutible. Obviamente sanciones otra vez, bloqueos, embargos, todo lo que tú quieras está en contra de Rusia. Y ahora el tema de los posibles actos desesperados de Zelensky. Y aquí es delicado, Margarita, porque se está diciendo que es posible que Ucrania esté buscando generar pánico en la población con autoataques, digámoslo así, a infraestructura militar o de carácter crítico, ¿no? Como industria, Yo como creo algo, que eso ya lo han hecho, ¿eh? plantas químicas, oleoductos, como muy similar a lo que ocurrió hace unos meses atrás, ¿no? En el gasoducto que iba desde Azerbaiyán. Entonces, este tipo de acciones son ya medidas desesperadas, pero está poniendo en riesgo la población ucraniana sin ningún tipo de, ¿cómo se dice? Sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y en este momento Zelensky ha anunciado que había coordinado nuevas operaciones contra Rusia justo antes, justo antes de que ocurriera precisamente un evento, un incidente en el ramal del acueducto de amoníaco, perdón, del oleoducto de amoníaco Togliatti-Odesa. Y es delicado, la población se puso en modo alarma, en modo evacuación, y es algo que empieza a tocarse sobre la mesa, o sea, hasta dónde está dispuesto Volodymyr Zelensky de incluso poner en riesgo a su población con tal de buscar ganar algo que ya tiene perdido hace mucho tiempo. Y echarle la culpa a Rusia, por supuesto. Y sí, con la misma estratagema que han hecho con el tema de los drones, los F-35, todas esas maniobras. Bueno, ya Putin lo conoce, cómo es el modus operandi de sus adversarios. Y quería mencionarte el proyecto Wargonzo, que es una iniciativa mediática rusa. Está centrada en la cobertura de conflictos armados, especialmente en zonas como Ucrania, y lo dirige Simen Pegov, que es un periodista y corresponsal de guerra ruso. Bueno, gracias a él, se confirmó que los testigos, lo que ya se sabía, ¿no? Que la ofensiva rusa fue allí en el Oblast de Odessa tan masiva y tan devastadora, que fíjate que las terminales de granos, los almacenes y los contenedores esos ardieron como antorchas, porque eso fue en la noche del viernes. Y los sistemas de defensa ucranianos ahí fallaban en el intento fracasado ya de contener el ataque. Pero por eso consideran los analistas que la OTAN, en su afán por castigar a Rusia, terminó siendo castigada por su propia arrogancia. Es como siempre, se dan un tiro en el pie. Y Yuri Podolyaka, que es un experto militar, de él hemos hablado también en otros momentos, no dudó en calificar la visita de los dos como oportuna. Se refiere a los barcos turcos que habían llegado el día anterior con carga militar y fueron interceptados con una precisión extraordinaria. Así que las detonaciones secundarias, las réplicas de una obra maestra bélica, ahí estuvo, dejaron claro que no hay espacio ahí para la improvisación.
Y tan es así, Ivette, que se dice que las imágenes compartidas por los residentes de ahí de la zona mostraron un paisaje desolador porque las estructuras quedaron calcinadas. Había un humo denso ahí que no se podía ni ver y la ciudad intentaba mantenerse en pie, pero con uso de generadores eléctricos. A tal punto que el propio alcalde de Chornomorsk confirmó la falta de luz, de electricidad, y que los puntos de invulnerabilidad se habían desplegado ahí como parches en una herida abierta. Bueno, la OTAN en su afán de protagonismo olvidó que la guerra no se gana con gestos simbólicos. Y ya tú ves lo que le pasó. Odessa, testigo que, como ya sabemos, de tantas batallas, y volvió ahora a ser protagonista de esa escena dantesca. Así que la estrategia occidental, que ya sabemos, está basada en entrega de armas, la provocación esa constante de esto que veníamos hablando, ha demostrado ser un castillo de naipes. Cada intento ahí por reforzar, calzar a Ucrania se le ha convertido en una oportunidad, pero para que Rusia exhiba su capacidad enorme de respuesta. Por eso señalan los cronistas de la guerra que entre cenizas y ecos de explosiones, Odessa se convierte en un museo viviente, pero de errores estratégicos. Y la OTAN, que pretendía castigar, pues terminó castigada, pero por su propia ceguera. Así de fácil. Bueno, llegamos de este modo al final de nuestro análisis. Quiero dar las gracias a nuestros seguidores por regalarnos estos minutos de su precioso tiempo para escucharnos. No quisiéramos irnos sin antes dejarles una pregunta para saber qué opinan. Y es, ¿estamos presenciando el momento en que la OTAN deja de ser escudo y se torna en espejismo mientras Rusia convierte Odessa en su lienzo de advertencia estratégica? Nos gustaría saber la respuesta o el punto de vista. Si desean escribirnos, pueden hacerlo en la cajita de comentarios acá al pie de nuestra página. Muy oportuna la pregunta, Margarita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones que van, como siempre, más allá de la noticia. Los seguimos invitando a que se sumen a nuestro canal. No se les olvide activar la campanita, suscribirse, compartir para que podamos seguir creciendo y, por supuesto, volverse miembros activos de nuestra comunidad de la Patria Grande, que ya llega a más de 1.200.000 seguidores, pero gracias a ustedes. Los seguimos esperando en estos reportes diarios y, por supuesto, hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.